Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL. Muy buenos todos. Sean bienvenidos a mi programa El Contrapunto de la Palabra, desde mi cabina improvisada para Radio Frecuencia USIL. Si los visitas por primera vez, me presento. Soy un Moriano y cada semana voy a traer un tema o contenido nuevo que espero que les vaya a encantar. ¿De qué creen que va a tratar ese tema del día de hoy nuevo? Bueno, déjenme darles un pequeño concepto para entrar en este maravilloso tema. Tiene que ver con la narración de historias, o mejor dicho, storytelling o simplemente una narración. Es el acto de transmitir relatos usando palabras e imágenes, habitualmente mediante la improvisación recurriendo a distintos adornos estílicos o como decirle improvisaciones inspiradas. Y acá vamos a hablar en el tema más que todo en imágenes o fotografías. Y acá voy a entrarles con una pequeña frase. El lenguaje de fotografía articula la historia en medida en que la historia da sentido a la fotografía. Photographs 2014. Las imágenes hablan, transmiten emociones, sentimientos hacia una magia de la fotografía. No consiste solo en la técnica, sino en la historia. Y también todo lo que te llama la atención constantemente con una historia y no transmiten algo. A veces la historia es real, a veces puede ser inventada o ficticia. Lo que realmente vamos a ver es la narración fotográfica, que consiste en no solo fotografía que puede expresar sentimientos, sensaciones o algo más económica o elocuentemente hablando, una serie de fotografías que cuenten un guión, un storyboard, que expresen las ideas del autor mismo. Y para contar una historia hay que incluir ciertos elementos para contar en fotografía. No solamente dibujar así como un plano así X, sino tienes que asegurarte de transmitir una historia a través de tu fotografía. Y aquí vamos a desvelar los secretos de la narración fotográfica. Y para no irme tan de largo les voy a mencionar. 1. El protagonista. Necesitarás un elemento protagonista. Puede ser una persona, un animal, un objeto. Los humanos en general llaman más la atención en cuanto al espectador. Pero también tenemos otros elementos. También podrían ser los elementos en cuanto a la referencia física. Un lugar donde ocurre la historia. Por ejemplo, una ciudad, una calle o algo así, una casa. Eso ayudará al espectador. Una referencia temporal. La fotografía puede tomarse de un tipo de contexto. Puede ser el contexto actual o un contexto histórico que tenga que ver con una calle. Algo que haga que el espectador se centre más en la historia. Y también puede ser una referencia emocional o un contexto emocional. Define bien la emoción que quieres transmitir. Si quieres transmitir una sensación de tristeza, vas a adaptar todo tu escenario a la misma sensación. Si quieres fotografiar algún tipo de recreación, de un tipo de lucha, también puedes hacer eso. Y como ya les di un tremendo spoiler, ya les conté literalmente ciertas partes de lo que voy a hablar, hablaremos sobre la fotografía narrativa o cuento fotográfico, como quieran llamarlo. Y acá vamos a definir cómo es la fotografía, también los pasos a los que tiene que saber y los tipos de reglas básicas como profundidad de campo o el filming u otras maneras de cómo sacar una buena fotografía y muchísimo más. Ahora nos vamos a una pausa, pero si les interesa el tema y quieren saber muchísimo más de no vayan a despegarse del programa de hoy, porque vamos a venir con muchas cosas que seguro les va a entretener en cuanto a este mundo nuevo de fotografía. Y ahora ya volvemos con muchísimo más contenido. El mundo está en pausa, pero el tuyo no. El tuyo sigue girando y cada vez más rápido, porque la sola posibilidad de detenerte no es una opción. Dicen que nada volverá a ser igual, y para eso debes estar preparado para enfrentar ese nuevo mundo que está por venir. Un mundo que te va a desafiar desde el primer día. Y en la USIL sabemos cómo hacerlo. Con una metodología de enseñanza que busca darte una visión global. Porque hoy ya no basta con hablar de una ciudad o un país. Hoy se habla del mundo entero. Un mundo que le abrirá las puertas a aquellos con espíritu emprendedor. Emprendimiento que fomentaremos en ti desde el primer día que empieces a estudiar con nosotros. Con profesores que conocen la teoría, pero sobre todo la han llevado a la práctica en sus propias empresas y emprendimientos. Con las más modernas tecnologías de enseñanza virtual que el mundo de hoy necesita. Dándote el enfoque empresarial que te permitirá identificar oportunidades cuando muchos solo ven obstáculos. Sí, el mundo ya no será el mismo,
será diferente. Y cuando deje de estar en pausa, tú serás el que se encargue de hacerlo girar. Proyéctate en USIL. Muy buenos todos, sean bienvenidos nuevamente en programa El Contrapunto de la Palabra. Continuamos con el tema del día de hoy. Empecemos. Se suele decir que la fotografía construye a una propia historia, o lo que es más en sí mismo. Con cada fotógrafo recorre a un camino personal, algún estilo que impacta y que dicen es mi estilo propio. Consentir una propia manera de asumir la fotografía como un arte, además de técnicas que es considerablemente algo fotográfico, y la idea que sostiene la imagen en cuanto a lo que expresa o lo que quiere expresar y en cuanto a lo que quiere debatir. En cuanto a la interpretación y la más profunda, el hecho de una imagen como un concepto artístico también tiene que ver con la capacidad de complementarse con un mundo literalmente rodeado en fotografía. Y en cuanto a los símbolos personales y sensoriales reconocibles. Y no obstante, la fotografía como una expresión estática o estética no se suele ver frecuentemente. Se incita la habilidad de captar la realidad para transformar la imagen en un testimonio veraz e incluso para sustentar la información vivencia de un ejemplo testimonial. En cuanto así que se cabe preguntar por qué la mayoría de los fotógrafos analizan trabajos desde la óptica artística, o mejor dicho, cuáles son los errores más frecuentes en cuanto comentan los creadores visuales y al capaz de no concebir una obra como una expresión trascendental e ideal. ¿Y cuánto afecta a la expresión trascendental y concebiría técnicamente como una integridad de fotografía? Pero ello, la fotografía, incluso la documental en debate, o como un estado esencialmente técnico, es un reflejo de lo que es el autor. Cada decisión artística, conceptual, simbólica, etcétera, un gran etcétera, tiene que ver con la manera de conservar el fotógrafo, sino cómo mira, cómo elabora e interpreta, ya que esto no es algo tan sencillo como se puede hacer ver, como que tomar una buena foto así y listo. No, tiene que ver con la expresión y con lo que él quiere transmitir cada vez que toma una fotografía, en cuanto a cómo se construye una expresión artística personalizada y en cuanto a lo que la persona siente y transmite con esa imagen. Por ese motivo, la imagen necesaria se refleja de su autor, de su evolución intelectual, emocional e incluso espiritual, y evitar esas consecuentemente transformaciones de la idea fotográfica, aferrarse a códigos por el mero hecho de ventilar o resultar algo más sencillo y también poco práctico, pero por esquemas conceptuales incluso como no ser capaces de poder reflejar muestras esenciales y una demanda de cualquier aspecto irracional con el poder transmitir algo de un simple sentimiento, o sea, algo plano. Pero con un fotógrafo se concibe como una obra de arte artística, cuando uno secciona en la perfección técnica del lugar de profundidad de las ideas que expresa. La fotografía puede depender en sí de herramientas tecnológicas para llevar a cabo, pero sin duda es algo más que tecnología que sustenta el aparato. Cada fotografía es más concebida y profunda a la idea de las percepciones, la realidad que construyen el código visual concurrente y sobre todo trascendental. Y el juego de la cámara y el que la sostiene implica comprender que la fotografía en sí es un resultado de una serie de objetos o análisis intuitivos sobre todo lo que queda y lo que no, y la toma de decisiones en cuanto a la complejidad que pueden ser interrelacionadas entre la imagen, la capacidad artística del propio autor en decir, ¿sabes qué? Voy a tomar esto de aquí y lo voy a transformar en algo magnífico. En cuanto a la fotografía se queda para hacer una vista o menos de la idea esencial en lo que suele insistir al momento de reflexionar y ni siquiera tomar una imagen en el mundo fotográfico. Y hay secciones, por supuesto, como el de trabajo fotográfico de Vivian Manfred, fotógrafo de calle durante toda su vida, consistió o ocultó algo extraordinario en el trabajo visual. No obstante, la mayoría de los creadores del trabajo visual han tenido un gran impacto en cuanto a la mayoría de su trabajo, pero por ello ha tenido cierto tipo de evoluciones, las cuales se han aferrado en las tentaciones de crear imágenes sobre palabras o en basarse en palabras sobre imagen. En cuanto a lo reflexivo y en cuanto a lo subjetivo en toda su obra artística. Y cuando un fotógrafo insiste en crear equivalencias solo para obtener la aprobación, que posiblemente el espectador pierda la capacidad. Ese es el momento en el cual tú creas que vas a crear un contenido nuevo siguiendo lo que ellos quieren, pero al final pierdes tu esencia. Esto suele suceder no solamente en fotografía, suele suceder en la mayoría de artistas que crean contenido para otras personas. Y con un fotógrafo no consigue su obra como artística cuando no estimula la imaginación y la actividad. Una vez, o tal vez algún tipo de personas que son de comunicaciones, alguna vez un tipo de personas se ha hablado sobre que
no solamente basta con tomar fotografías, sino hay que leer, hay que experimentar, hay que hacer o ver una serie de impresiones o imágenes de investigar para poder ver qué tipo de estilo quieres interpretar en tus fotos. Es por ello que, hablando de un caso que nada recomendar a leer un libro favorito en cuanto van las documentaciones, hablar sobre las teorías técnicas e incluso conceptos análisis, acá también tiene que ver con la metodología de investigación en cuanto a lo que es aprender más allá de lo que nosotros podemos observar, ser más curiosos, ser más investigativos, no solamente quedarnos con algo práctico, sino poder aprender y desarrollarlo, sino resultar aprender a las personas en las cuales tengan más técnica que nosotros. Y aquí vamos al punto de que si la fotografía puede nutrirse netamente de imaginación, también de teoría, y la capacidad intelectual referencia inmediata y profunda del fotógrafo, que construyen una perspectiva fotográfica concreta sobre lo que es las matices, la curiosidad, la intelectualidad de su autor y el concepto de un perpetuo crecimiento y lo que brinda de este rasgo e incluso y todo lo que puede llegar a hacer es impresionante y créeme, es muy ilimitado. Y con todo un poquito de creatividad puede convertirse en algo impresionante. Y acaban con unas pequeñas ideas de las cosas que puedes hacer. Acompañar la fotografía con otros elementos. Puedes darle algo de dimensión a la imagen, acompañarla con las fotografías de un texto, ilustre. También pueden compartirlas con otros medios en un conjunto donde realicen muchísima más fuerza. También convertirlo en un proyecto personal. Puedes también ser un hobby. Puedes intentar crear una verdadera novela fotográfica que te acompañe durante todo el tiempo que transcurres. También puedes hacer un pequeño proyecto en conjunto. Seguro que tienes algo en mente con alguna persona o amigo en escribir algún tipo de storyboard o algún tipo de novela gráfica, y eso sería como algo, un plus en el cual podría ayudarlo a hacer volar su imaginación y dar en completo una historia más compleja y divertida. Y no te decir si realmente se apetece empezar a realizar algo en una narrativa fotográfica. Tienes que primero hacerte como, antes de comenzar un proyecto, una lluvia de ideas para errar si esta idea es buena, si esta idea es mala, y a ver qué se te ocurre. Hay que hacer la creatividad al poder. Y acá vamos a ver qué es más importante, el qué o el cómo. Llegando aquí, te voy a plantear una pregunta. ¿En qué debes centrarte más? ¿En la realización de la fotografía o en contar la historia? Y aquí la verdad es que debes prestar muchísima atención a ambas cosas. Y ya como misión final para explicarte en ese tramo, así que no tengas que presentido descuidar por parte del trabajo, pero a la vez tendrías que ver la forma de la ejecución, también llamar la atención, cómo es, también tienes que ser cuidadoso, cómo ejecutas el plan, cómo lo vas a hacer, o sea, ir paso por paso. En conclusión debes tener muy en claro la manera de cómo la historia, pero también cómo vas a ejecutarla en cada momento, y que vamos a hacerlo de una forma más atractiva en dichos casos, pero que cada una de las fotografías que forman tu narrativa tengan un tipo de coherencia, la cual no se tiene que perder. O sea, no es porque decir, esta foto me salió bien, esta foto después a tal, es decir, otras fotos no les voy a prestar atención. Cada una tiene una conexión única, que en la cual van a crear una historia fantasiosa, en el cual tiene que implicar algo que te motive, algo que creas tú que debería ser contado, para no es solamente una bonita imagen, sino que implica muchísimo más. Con esta conclusión me despido. Nos encontraremos en el próximo programa con Punta la Palabra, aquí en Radio Frecuencia UCIL. Cuídense muchísimo y siempre sean felices. Chao, chao. Somos Radio Frecuencia UCIL. Frecuencia UCIL.